Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, esperando que este sermón toque lo más profundo de su corazón. Yo quiero orar en esta mañana especial para que estas palabras que el apóstol Pedro nos dice sean de aplicación para nuestra vida. Oremos. Dios de la gloria, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque tú has estado siempre con nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, en nuestra vida cristiana, Dios, a modelar realmente una vida digna de representación de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mi hermano, me toca a mí Primera de Pedro capítulo 5, su versículo 5 hasta el 7. Miramos la predicación que tuvo nuestro hermano Gabriel, que enfocó Primera de Pedro capítulo 5, su versículo 1 al 4, enfocando realmente hacia los ancianos. Él decía: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos. Y el hermano Gabriel hacía una exposición magistral con relación a la postura de los pastores hacia la iglesia, a cómo comportarse, pero también las ovejas, cómo comportarse ante su pastor. Y aquí entonces Pedro continúa con la reflexión, y ahora me toca una parte especial porque nos habla a los jóvenes. Y vamos a titular en esta mañana: la humildad es esencial para la vida cristiana, mi hermano. Te lo voy a repetir: la humildad es esencial para la vida cristiana. Y 1 Pedro capítulo 5, del 5 al 7 dice así: del mismo modo, ustedes más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, después de haber comparado varias traducciones. Realmente me identifico con esta versión. Y aquí lo que miramos, que Pedro llama al sometimiento de los jóvenes. Oiga bien, mi hermano, Pedro está llamando al sometimiento a los jóvenes, porque en la adolescencia parece, mi hermano, despertar una rebeldía singular que caracteriza a esta edad. Y dígamelo usted a mí. Así que podemos decir, mi hermano, que no es fácil someterse, el que se hace llevadera cuando aquel que les está sometiendo en nuestra mansedumbre y obediencia. Así que el trato que debemos y no debemos provenir es el orgullo, cómo se desarrolla en este mundo en que estamos viviendo, lejos de Dios. Nuestro trato con los demás es soportando por nuestros intereses y nuestro ego. Si realmente, mi hermano, mi amigo, si realmente queremos servir a los demás y tratarnos con humildad, seamos humildes a nosotros mismos. Así que no teniendo ningún interés en particular, más allá de la salvación de aquel a quien nos comparte. Y teniendo por superiores aquellos a quienes se sirve, como no esperando, ¿sabe qué? Ser servido, sino servir primero. Si algo ha de ser confirmado realmente aquí, en esta versión, en esta parte de 1 de Pedro capítulo 5, su versículo 5 al 7, las escrituras, ¿sabe qué? Son usadas para hacer, como en este caso está siendo utilizada. Proverbios capítulo 3, su versículo 34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y para establecer realmente en este punto de vista, que parece no ser de agrado a todo el mundo, aquí en esta parte de la Biblia, Pedro establece realmente un proceso de crecimiento que debe ser desarrollado por un creyente como parte de su vida práctica. Primero debe ser humilde, y le habla a los jóvenes. Y yo me preguntaba por qué Pedro comienza el enfoque hacia los jóvenes.
Y ya estaba explicando que es una característica especial, mi hermano, en los jóvenes cuando están viviendo su vida cristiana voluntariamente, así mismo continuamente entregando enteramente a Dios. Sobre todo, ¿sabe qué? En aquellas cosas que son más difíciles de entregar, como son, ¿usted sabe qué? El orgullo, la vanidad, forma de hablar, pasiones desordenadas y deseos. ¿Sabe que solo cuando esto es llevado a cabo, una práctica voluntaria, frecuentemente como el creyente, por un creyente verdadero? Dios, que reconoce la verdadera humildad que proviene, ¿sabe qué? De un espíritu manso, nos está exhortando debido al tiempo para que no caigamos, ¿sabe qué? En las vanidades de la vida. Como decía Salomón decía, vanidades de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 1, su versículo 2. Así que, mi hermano, ¿qué miramos? Esta humillación de nosotros, ¿sabe qué? Empieza con el arrepentimiento en el cual nos hacen conscientes de nuestro pecado y de nuestra maldad, para conducirnos realmente a esa humillación de toda autoconfianza y de vanidad y orgullo. Aquí comenzó esta frase, y es importante que señalicemos, no perdamos nuestra vista. Aquí empieza esta frase que recomendó que los jóvenes se sometieran a los ancianos. Y en nuestro tiempo, este orden, mi hermano, como todos sabemos, parece entonces en muchos aspectos a la autoridad establezcan la clase dirigente. Parece haberse invertido, porque se supone, ¿sabe qué? Que los mayores deben someterse a los jóvenes. Eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, ellos son los que ignoran a muchos aspectos a las autoridades establecidas y la clase política, o quien nos dirige como nuestro país. Sin embargo, el joven cristiano, ¿sabe qué? Tiene que ser consciente de la actitud que la palabra de Dios requiere en él. Si un joven, mi hermano, tú que eres joven, si un joven tiene un padre bueno, un padre piadoso, tendrá, ¿sabe qué? Reconocer que en el sentido común, la experiencia en todos los asuntos de la vida, que en el transcurrir de los años, muchos jóvenes descubren, ¿sabe qué? Lo mucho que sus padres han aprendido de la universidad de la vida. Te lo dije. ¿Recuerdan esas palabras de los padres? Te lo dije. Así que en la escuela de la experiencia, en los golpes duros de las pruebas, la dificultad y el sufrimiento, aquí se recalcó, ¿sabe qué? Que todos debían ser sumisos. Y Pedro hace un retroceso. Pedro no solamente ahora se está refiriendo a los jóvenes, sino a todos. Todos deben ser sumisos unos a otros. Y dice la palabra de Dios, revertidos de humildad en el trato mutuo. Así que, sin que cada uno insista en las cosas, se haga siempre a su manera, a la manera de los jóvenes. Y se dice literalmente que debíamos amarnos, ¿sabe cómo? De humildad. Y también se expresó una advertencia. Aquí hay una advertencia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Léalo ahí mismo. Da gracia a los humildes. Y Pedro habló sobre la humildad. Habló sobre la gracia. Y una persona orgullosa, mi hermano, una persona orgullosa, una persona soberbia, no puede disfrutar de la gracia de Dios. Oiga bien, no puede disfrutar de la gracia de Dios. Solo si no experimentamos, si nos acercamos, ¿sabe qué? Con humildad podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. Por eso, en este versículo 6, termina diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mi hermano, mi amigo, tú que estás escuchando estas palabras de Dios, a la luz de la venida de Cristo, la humildad debería ser la actitud normal del Hijo de Dios. Cristo será, ¿sabe qué? Que establecerá su justicia cuando Él venga. Ni usted ni yo quiero que usted sepa que ni usted ni yo podemos enderezar el mundo, aunque a veces, ¿sabe qué?
aunque a veces creemos que lo podemos hacer. Y aquí el versículo 7, en este quinto capítulo de Primera de Pedro, dice: echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de que Él nos cuide, mi hermano, ¿sabe qué? Quiere decir que le importamos. Hablando de la ansiedad, entonces, recordemos que, ¿sabe qué? Que el Señor dijo: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que la carga de sus pecados, mi hermano, el Señor, Él le salvará. Más tarde podrá acudir a Él. Entonces, ¿sabe qué? Él te ayudará a hacer frente a tus problemas. Echad vuestras cargas sobre Él, dijo el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, aconsejándole, ¿sabe qué? No se preocupen de su ansiosamente por nada, que oran por todo. Es decir, ¿sabe qué? Que representa todos sus asuntos ante el Señor en oración, y dejaran allí sus cargas, dejaran sus preocupaciones, y que no la tomaran sobre sí otra vez. Así que igualmente a los jóvenes, Pedro comenzó esta palabra humildad con los jóvenes, en contraste, ¿sabe qué? Con los ancianos a los que se había dirigido. Pedro pero se dirige cuando prontamente se da cuenta de una aplicación para todos. Está dirigiendo a los jóvenes, pero se da cuenta de que hay una aplicación no solamente para los jóvenes, sino una aplicación para todos. Y esta palabra debe ser, ¿sabe qué? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Aplica, ¿sabe qué? Todo, pero tal vez especialmente para los jóvenes, como decía. Revestido de humildad. Y humildad es demostrado, ¿sabe qué? Por medio de la sumisión. Es la habilidad guardada alegremente a la propia agenda de Dios. Aún, ¿sabe qué? Si la agenda de Dios no es expresada por medio de otra persona. Todo, mi hermano, como dicen los niños, todo es todo. Todo significa que esto es para todos. Todos estamos llamados, mi hermano, a ser humildes. Ambos, ancianos y jóvenes, esfuércense todo lo posible para servir los unos a los otros. Dejen que el pastor se esfuerce a servir a la gente, y la gente servir a los pastores, y que no haya ninguna contención, sino que haga, ¿sabe qué? Que haga lo máximo para obligar, aprovechar a todos los demás. Revestido, dice la Biblia, revestido con humildad. Y esta frase revestido se traduce aquí, la palabra refiere a esclavo poniendo realmente un mandil antes de servir. Aún así, como lo hizo Jesús antes de lavar los pies a los discípulos en Juan capítulo 13, su versículo 4. Así que levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, dice la Biblia. Algunas marcas de la humildad. Estoy hablando a tu corazón, mi hermano. Algunas marcas de la humildad: la voluntad, ¿sabe qué? De realizar los servicios más bajos, más pequeños, por amor a Jesús. Estar consciente, ¿sabe qué? Estar consciente de que no podemos hacer nada apartado de Dios. La voluntad de ser ignorado por los hombres. No tanto el odiarse a sí mismo, o despreciarse como olvidó él mismo, sino verdaderamente centrarse en otro en vez de centrarse en uno mismo. Porque Dios, ¿sabe qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, mi hermano. Y usted dirá que ¿cómo contraproducente? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad, mi hermano, la humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Si queremos caminar en la gracia de Dios, su favor inmerecido, entonces debemos despojarnos de nuestro orgullo y ser humildes, no solo para con Él, sino para con todos. Y eso es lo que nos falta a este mundo que estamos viviendo, un mundo caído. Resiste, y el verbo aquí realmente, vivamente, imaginan a Dios, ¿sabe qué? Como uno que se establece en el orden, en batalla contra los individuos. La gracia, mi hermano, la gracia y el orgullo son enemigos. Te lo voy a repetir, anote esta frase.
La gracia y el orgullo son enemigos. El orgullo, mi hermano, demanda que Dios me bendiga en base, ¿sabe qué? A lo que yo pienso, a lo que yo merezco. Más sin embargo, la gracia solo trata conmigo en base, ¿sabe qué? A lo que Dios es amor, sino en base a lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y qué es lo que miramos aquí entonces? El orgullo es uno de los pecados más detestables de esta generación que estamos viviendo. No obstante, ¿saben qué? Se encuentra alojado en las almas más serias, aunque hablamos de él con mucha ligereza. Le llamamos, ¿sabe qué? Independencia, le llamamos confianza en sí mismo. No, mi hermano, no siempre lo discernimos en el sentido herido, en el cual se retira en sí mismo y cultiva, ¿sabe qué? Sus dolores y el mal humor. Estamos orgullosos, hermano, de nuestra humildad, vano de nuestra mansedumbre. Y poniendo nuestra mirada más santa, nos preguntamos si los demás no están admirados por nuestra humildad, decía Meyer en su libro. Si está dispuesto, ¿sabe qué? A no ser nada, entonces, ¿sabe qué? Dios hará algo de ti. El camino hacia la cima. Y me gusta esta frase que decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores. El camino hacia la cima de la escalera para empezar desde abajo. De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar, mi hermano. El camino para subir es bajar, pero el que sea ambicioso de estar en la cima en poco tiempo, ¿sabe qué? Encontrará el fondo, decía Spurgeon. Para que los exarte, ¿sabe qué? Cuando fuera el tiempo, si Dios no tiene un lugar, mi hermano, en la humildad, en este momento que estamos viviendo, debemos someternos a un plan de Dios, a ser humilde, mi hermano, a ser humilde. Y el orgulloso, hermano, el orgullo es el gran enemigo de la cristiandad, es el gran enemigo de los cristianos, es el gran enemigo de los jóvenes, es el gran enemigo de las mujeres. El orgullo te motiva, ¿sabe qué? A hacer cosas que no reflejan bien a Cristo, que te impide hacer lo que le agrada, lo que no le agrada a Dios. El orgullo influenció, ¿sabe quién? Voy a hacer un recorrido. El orgullo influenció a Adán y a Eva a querer ser como Dios. El orgullo motivó, ¿sabe quién? A Caín a matar a su hermano Abel. El orgullo provocó, ¿sabe qué? Que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. El orgullo causó que el rey Saúl se resistiera tan profundamente con David que trató, ¿sabe qué? Hasta de matarlo varias veces. Y te voy a hacer una explicación detallada de lo que dice la Biblia del asunto del orgullo en la vida cristiana. El orgullo causó que el rey David, ¿qué hiciera? Profundamente persiguiera a David. El orgullo convirtió, oiga bien, mi hermano, a los ángeles en demonios. El orgullo fue la raíz. El orgullo fue la raíz del odio que los fariseos sentían por Jesús. El orgullo fue la razón porque los discípulos discutieran, ¿sabe qué? Acerca del rango que tendrían en el reino de los cielos. El orgullo es tu enemigo implacable. Si sucumbe a su influencia, mi hermano, habrá grandes consecuencias. Puede que sepa que ha ofendido a alguien. Y yo sé que quizás en esta mañana tú estás aquí. Siente que ha ofendido a alguien, ¿sabe qué? Pero el orgullo no te deja pedir perdón. Puede que te des cuenta, ¿sabe qué? Que necesitas reconciliarte con alguien. Pero el orgullo, ¿sabe qué hace? No deja que te humilles. La humildad es un rango realmente humano muy popular en el mundo moderno. Así que no se proporciona, ¿sabe qué? La humildad no se hace en los programas, en las entrevistas, ni se celebra en los discursos de graduación, ni se elogia en los seminarios de las diferentes universidades, ni se nombra con los valores, ni tampoco se nombra en los valores esenciales del ser humano.
Si tú vas a las librerías, a enorme sección de autoayuda en las librerías, ¿sabe qué? No encontrará libros que hablen acerca de la humildad. Y yo me estuve recorriendo a ver si encontraba libros que hablaban de la humildad. Mi hermano, son escasas. La razón esencial para esto no es difícil. Debe encontrar, ¿sabe qué? La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Cuando se va Dios, se va la humildad. De hecho, ¿sabe qué? Podríamos decir que la humildad sigue a Dios como una sombra. Podemos esperar, ¿sabe qué? Encontrar la humildad siendo aplaudida en nuestra sociedad. Con tanta influencia, mi hermano, con tanta frecuencia como encontramos a Dios siendo aplaudido. ¿Sabe que casi nunca? Hay algunos que se agarran ingenuamente de la memoria nostálgica de Dios. La persona típica, ¿sabe qué? Que van a la iglesia, apartan unas pocas horas cada semana para experimentar algo sagrado, pero el resto del tiempo, ¿qué hacen? Es sumergido, ¿sabe qué? En una sociedad que ya no conoce a Dios como una fuerza omnisciente y omnipotente que ha de ser amada y alabada. Hoy día, ¿sabe qué? Hoy día somos demasiado sofisticados para Dios. Podemos valernos de nosotros mismos. Estamos realmente preparados, estamos listos, ¿sabe qué? Para escoger y definir nuestra propia existencia. Ese es el error del hombre. Y en este ambiente de humildad no puede sobrevivir, ¿sabe qué? No puede sobrevivir. Desaparecemos con Dios. Cuando se abandona a Dios, el Dios sustituto toma su lugar. A saber, ¿sabe qué? Que el hombre, por definición, es lo opuesto a la humildad, es decir, el orgullo. Así que, mi hermano, el ambiente que respiramos, lamentablemente, en este mundo que vivimos, es hostil a la humildad. Y aquí en este texto es totalmente extraño y totalmente necesario en nuestra época. Si lo que está escrito, ¿sabe qué? No arraiga nuestras vidas, no seremos una iglesia cristiana y no seremos sal y luz para un mundo que perece cada día. La humildad es esencial para la vida cristiana. Comencé así con el título. La humildad es esencial para la vida cristiana. El punto principal en este pasaje, ¿sabe qué? Es que nosotros los cristianos debemos ser humildes. Dios nos está llamando a ser humildes. Y 3 veces aquí en esta parte de la Biblia, y búscala ahí, y mira la luz de la Biblia, aquí 3 veces se da las instrucciones en una u otra forma. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, el versículo 5, la parte A, dice: vosotros, los más jóvenes, está sujeto, sean humildes, ¿a quién? A los mayores. Y la parte B, todos, entonces, todos revestidos. Por eso aquí hay 3 veces las instrucciones de una u otra forma. Todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Y versículo 6, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. Así que el punto principal es pleno, que estos 3 versos realmente, la humildad es esencial en la vida del cristiano. Es la marca distintiva de un verdadero cristiano. 4 incentivos de la humildad. Bueno, ahí mismo, en versículo 5, la parte B, dice: Dios resiste a los soberbios. Nada podría ser peor, ¿sabe qué? Que un Dios infinitamente poderoso y santo que te oponga. Así que no seas orgulloso. El versículo 5, la parte B, Dios da gracia ¿a quiénes? Dios da gracia, léelo, mi hermano. Dios da gracia a los humildes, y nada podría ser mejor que un Dios infinitamente poderoso y sabio que nos trate con gracia. Eso hace, ¿sabe qué? Que los humildes, no es porque la humildad sea una actuación virtuosa que gane gracia, sino, ¿sabe qué? Porque la humildad es una confesión de vacío que recibe la gracia. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y el versículo 6, Dios usará su mano poderosa para exaltar, ¿sabe quiénes? A los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y ya el versículo 7 dice, Dios usará su mano poderosa, ¿sabe quién? Para cuidar a los humildes. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Sé una persona humilde, mi hermano. Mi hermana, sé una persona humilde, porque si eres orgulloso, si eres orgullosa, Dios se te opondrá a tu orgullo. Pero si eres humilde, te dará gracia, te exaltará a su debido tiempo. ¿Y sabe qué? Él te cuidará en el camino para que no tenga que estar ansioso. Dos preguntas importantes que miramos en este texto. Eso es el mensaje básico realmente de esta porción de la Biblia. Ahora, ¿cómo puede arraigar entonces nuestro corazón y espíritu y hacer una diferencia impactante en la manera en que vivimos para el hombre y de Dios? Déjeme tratar entonces de enfatizarlo de una manera sencilla, planteando dos preguntas. Sería entonces, ¿qué son el orgullo y la humildad? ¿Qué es el orgullo y qué es la humildad? ¿Cuál es la conexión que existe aquí entonces entre la humildad y el estar preocupado? Y aquí, ¿cómo se relaciona, mi hermano? La humildad es no estar preocupado. Comenzaré entonces con la segunda. ¿Notaría la conexión gramatical? Contemplaste aquí en la versión entre los versículos 6 y 7 que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y ahí en el versículo 7, que es la parte que te quería mostrar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es simplemente una nueva frase, no, mi hermano, es una oración subordinada. Humillaos echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y creo que, ¿sabe qué? Que eso significa que depositar sus ansiedades en Dios es una expresión de humildad. Es como decir, ¿sabe qué? Es como decir que coman con buenos modales, masticando con la boca cerrada, ¿no verdad? O si no, podemos decir, manejen cuidadosamente manteniendo los ojos abiertos. Es imposible. O sean generosos invitando a alguien a su casa en el día de Navidad, en este tiempo que estamos viviendo, mi hermano, de pandemia. Humillaos, echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Una forma de ser humilde, mi hermano, es depositar sus ansiedades, depositar nuestras ansiedades en Dios, lo cual significa que es un estorbo. Depositar sus ansiedades en Dios es el orgullo, la cual significa, ¿sabe qué? La preocupación excesiva por el futuro es probablemente que una forma de orgullo. Ahora bien, hay más que decir sobre eso, no se preocupe. Pero para sentir realmente con toda su fuerza, necesitamos contestar la primera pregunta. Y la primera pregunta, y luego de volver realmente a la conexión que había planteado entre el 6 y el 7, entre el orgullo y la ansiedad, ¿qué es el orgullo entonces? ¿Está definiendo qué es el orgullo, qué es la ansiedad? Y la segunda pregunta era, ¿qué son el orgullo, qué es la humildad? Y trataré entonces de contestar con algunas observaciones bíblicas sobre el orgullo, sobre la humildad en el opuesto. Dios dice a Israel, o no sea capítulo 13, su versículo 4 al 6, mas yo he sido Señor, tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo, del 5, dice, yo te cuidé en el desierto, en tierra muy cercana. Cuando comían sus pastos, se saciaron y al estar saciado, dice la Biblia, mi hermano, se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. En Jeremías capítulo 49, su versículo 4. Estás orgulloso de tus fértiles valles y carreverde, pero pronto se convertirán en ruina. Confiaste en tus riquezas y pensaste que nadie podía hacerte daño. Mi hermano, por eso que te digo que el orgullo es la autosuficiencia y la autoconfianza. Moisés, mi hermano, Moisés avisa a su gente de Dios en Deuteronomio capítulo 8, su versículo 11-17. Moisés dice sobre lo que sucederá cuando tengan descanso en la tierra prometida. Cuídate.
Dios lo dice. Moisés dice, cuídate, versículo 12, no sea cuando haya comido o te haya saciado y haya construido buenas casas, habitando en ellas, versículo 13, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen y tu plata y el oro se multipliquen, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvide del Señor, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y el versículo 17, no sea que diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. Mi hermano, esas palabras lo hemos escuchado a diario la gente. Gracias a mi esfuerzo tengo todo esto. La bondad de Dios, mi hermano, se ha convertido en la autosuficiencia. El orgullo se considera el mismo por encima de las instrucciones que dice en Jeremías capítulo 13, su versículo 9 al 10. Dios dice a la gente de Judá, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Y miren el versículo 10. Este pueblo malvado, mi hermano, este pueblo malvado que rehúsa escuchar a Dios, escuchar mi palabra, que anda en la terquedad de su corazón, el orgullo, ¿sabe qué? El orgullo rehúsa ser enseñado en el camino de Dios y hace que sus propios deseos sean la medida de la verdad. El orgullo, mi hermano, el orgullo es insubordinado. Escucha bien, el orgullo es insubordinado. Salmo 119, su versículo 21 dice, tú reprenda a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Cuando son dichos los mandamientos de Dios, el orgullo se aparta, mi hermano. No se somete, rechaza el derecho y la autoridad de Dios para mandar. El orgullo se atribuye el mérito, ¿sabe quién? Que solo Dios hace. Una de las ilustraciones más vivida en estos casos es la rey Nabucodonosor, que hemos escuchado tanto esa historia en Babilonia. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la riqueza de mi poder para gloria de mi majestad? Mira el 31. Aún estaban las palabras en la boca del rey Nabucodonosor, cuando una voz vino desde el cielo y le dijo al rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que le da a quien él le place. Daniel capítulo 4, su versículo 30 al 32. Entonces, después de una época de humillación, paciencia en los campos como el buey, se paseó en los campos, Nabucodonosor, ¿sabe qué? Es restaurado. Y él confiesa ahora, mi hermano, mire lo que confiesa el rey Nabucodonosor después que había experimentado. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo, glorifico al rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos son sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, mi hermano. Daniel capítulo 4, su versículo 37. En Isaías capítulo 10, su versículo 12. El orgullo se exulta realmente que se le rindan honores a Dios. Jesús acusó, ¿sabe quién? A los líderes religiosos amar, ¿sabe qué? El lugar de honor, los banquetes, los primeros asientos en la sinagoga. Y el versículo 7, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres rabí. Sí, ministro. Y a nosotros nos gusta eso, nos llama la atención, nos crece el orgullo, mi hermano. En Mateo capítulo 23, su versículo 6, el orgullo, ¿sabe qué? Aspira al lugar de Dios. Y en nuestras devociones familiares, obviamente, acabamos de leer realmente la historia, el orgullo de Herodes, mi hermano, en Hechos capítulo 12. El día señalado por Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y la arengaba y la gente gritaba, voz de un Dios, no de un hombre es esta. Y el instante, dice la Biblia, el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. En Hechos capítulo 12, su versículo 21 a 23, en Isaías 14, de 12 a 14. Mi hermano, el orgullo se opone a la misma, oiga bien,
El orgullo se opone a la misma existencia de Dios. El impío, dice en el Salmo 10, su versículo 4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. El orgullo sabe que la solución más simple para su propia sobrevivencia sería no existir ningún Dios. Eso sería como tal vez diría los nazis, como decían, la solución final para la sobrevivencia del orgullo. Entonces, no es una sorpresa, mi hermano. No es una sorpresa. Él rehúsa a confiar en Dios. Y en Proverbios capítulo 28, su versículo 25, aquí hay un contraste, la arrogancia y la confianza. El Señor, el hombre arrogante suscita, mi hermano, ¿sabe qué? Rencilla, más que confiar en el Señor y Él prosperará. El orgullo no puede, ¿sabe qué? Confiar en Dios. Y la postura de la confianza es demasiado débil, demasiado independiente, hace que la fuerza, que la sabiduría del otro llame demasiado la atención. La confianza en Dios es el latido. Y oiga bien esta frase, mi hermano. La confianza en Dios es el latido del corazón, de la humildad, lo opuesto del orgullo. Cuando el orgullo nos impide confiar en lo que Dios cuida de nosotros, hay dos posibilidades. Una de las que sintamos una seguridad falsa, basada, ¿sabe qué? En nuestro propio poder, en nuestra propia sagacidad, en nuestra propia imaginación para evitar, ¿sabe qué? La catástrofe. Y la otra es que nos demos cuenta, ¿sabe qué? Que no podemos, mi hermano, no podemos garantizar nuestra seguridad. Por eso nos sintamos meramente preocupados, lo cual lleva a decirnos un rasgo de orgullo y la explicación final sobre la conexión entre 1 de Pedro capítulo 5, su versículo 6 y el 7. El orgullo se preocupa por el futuro. En Isaías capítulo 51, su versículo 2 y 13 nos dice un Israel preocupado que su problema, ¿sabe cuál es? El orgullo. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Versículo 13, has olvidado al Señor tu hacedor. ¿Quién eres tú que temes? ¿Suena extraño? No. Por así es el orgullo, muy sutil. Y el orgullo, ¿sabe qué? Es la raíz de nuestra sociedad. La fuerza plena, mi hermano, en esta parte, la fuerza plena de 1 de Pedro capítulo 1, capítulo 5, su versículo 6 a 7, la fuerza plena en este texto, y ahora podemos ver claramente el sentir y la fuerza completa de 1 de Pedro. ¿Cuál es ese sentir? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte debido al tiempo. ¿Y cómo sería eso? ¿De qué manera debe ser humillarse? La respuesta, mi hermano, está en el versículo 7. Miren el versículo 7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, cosa más humilde en el mundo es hacer lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, su versículo 19. Encomienden sus almas, ¿sabe quién? Al fiel Creador. Echando sobre Dios sus ansiedades significa confiar en la promesa que te cuida y tiene el poder y la sabiduría para ejecutar ese cuidado en la manera más gloriosa. Y en esta mañana lo que te estoy diciendo, mi hermano, ser humilde, este tipo de confianza es opuesto al orgullo, es la esencia, mi hermano, de la verdadera humildad. En la confianza que la mano poderosa de Dios no está sobre ti para aplastarte, sino para cuidar, como dice la promesa. No seas orgulloso, sino sean depositadas tus ansiedades, porque Él te cuidará. ¿Sabe qué? Cada vez que tu corazón empieza a estar preocupado por el futuro incierto de nuestro país, por el futuro incierto de la pandemia, por el futuro incierto que estamos viviendo, predícale y dile a tu corazón, ¿quién eres tú que temes del futuro? Y anula, sabe, que la promesa de Dios no
corazón, no me saltaré, no voy a preocuparme, me humillaré a la paz, al gozo, mientras confío, ¿sabe qué? En esta gran y preciosa promesa, que Dios me cuide. Asimismo, en esta mañana, ¿sabe qué yo quiero decirte? Te digo, mantente tranquilo, mi hermano. Mantente tranquilo y humilde de corazón, no importa lo que esté atravesando. Jóvenes, no importa lo que esté atravesando, Dios te cuida, Dios te ama, Él está a tu lado. Aunque tú sientas que Dios no está contigo, Dios está contigo, Él está trabajando, está en silencio. No se necesita entender lo que está pasando. Solamente necesitas, ¿sabe qué? Reconocer que tú necesitas de Él. Entrega todas, mi hermano, y cuando dice todas, entrega todas tus ansiedades, todas tus dudas, todos tus miedos al único que puede eliminarlo de tu vida sin tener, ¿sabe qué? Que cambiar las circunstancias. Sé humilde en todo lo que hagas. Deja que el Señor se encargue de todos los demás. Y en esta mañana es el mensaje que teníamos para ti, que Pedro le está escribiendo a los hermanos de Asia Menor, Capadocia, Galacia. Le está escribiendo y le está diciendo el mismo texto para nosotros, mi hermano. Jóvenes, sé humilde. Y nos está diciendo a todos, necesitamos ser humildes ante todo. ¿Qué está pasando con nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos estamos comportando ante este mundo caído? Todos deben ser, mi hermano, humildes y vigilantes. Todos debemos ser humildes y vigilantes. Y te hago la pregunta, ¿estás tú siendo humilde a Dios? Y yo creo que esta reflexión, este sermón extraído del 1 de Pedro capítulo 5, Dios nos está llamando realmente a que hagamos ese compromiso con Dios. Dice el versículo 5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, todos sumisos, unos a otros, revestidos, y la palabra que más predomina aquí es humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que hoy se salte y fuere tiempo. Y el versículo 7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi hermano, tú has escuchado la palabra de Dios en esta mañana. No importa en el culto presencial, lo has escuchado por las diferentes redes, lo has escuchado por la emisora. La palabra de Dios es esa. Humillaos y reconocer que Él es Dios. Yo creo que en esta mañana, tú que no has entendido realmente, tú que estás caminando en el camino del orgullo, Dios te está diciendo que tú necesitas reconciliar tu vida con Dios. Si alguna persona tú has ofendido, mi hermano, y tú sientes en tu corazón acercarte, es el momento, mi hermano. Pero no dejes que el orgullo te agarre tu corazón y no haga eso lo que Dios te está mandando. La humildad, mi hermano, es esencial. Es esencial para la vida cristiana. La humildad es esencial para la vida cristiana. Si algo de ser confiado realmente por el apóstol cuando dice, el Señor se burla de los burlones, pero nuestra bondad a los humildes. Primero, mi hermano, debe de humillarte. Y en esta mañana, tú puedes humillarte delante de Dios y pídele al Señor que te quite ese orgullo que es propia de una generación que estamos viviendo, mi hermano. El orgullo es casi una pandemia en este tiempo. Y necesitamos ponernos en las manos de Dios. Y tú que has escuchado el mensaje, mi hermano, ora a Dios, escucha la palabra de Dios y haz las transformaciones necesarias para que esta palabra de Dios produzca un efecto grande en tu vida. Yo quiero orar por ti. Dios de la gloria, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque a la luz de ella podemos, Dios, enfrentar nuestro carácter, nuestra forma, Dios. Gracias porque a la luz de la Biblia, Dios, podemos ver los jóvenes que muchas veces cuál es su característica especial. Pero también a ellos le está diciendo que se sometan, Dios. Sabemos la característica especial, Dios, que está impregnada en los jóvenes, Dios. Y la Biblia lo está reconociendo, Señor.
También dale a los jóvenes, Dios, esa paciencia, esa humildad para que podamos someternos los unos a los otros, Dios. Gracias por tu palabra. Como pastor, como líder, Dios, necesitamos hombres y mujeres humillados delante de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el soberano sobre todas las cosas, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día, Dios, ellas nos acercan de una manera especial más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.